Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 6. Instalaciones de protección contra incendios. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Regulación normativa. Protección activa. Extintores BIE, columna seca, hidrantes, sistemas de detección y alarma, sistemas automáticos de extinción, DBSI 4. Protección pasiva, DBSI 1. Compartimentación y sectores de incendio. 1. Regulación normativa. A modo de introducción al tema que nos va a ocupar durante las siguientes páginas, queremos definir con cierta concreción los reglamentos y normas a los que se hace referencia en él. Todos los aparatos, equipos y sistemas empleados en la lucha contra incendios se someten a una determinada regulación con el objetivo de garantizar tanto la homogeneidad en sus instalaciones como la ubicación y distribución que se les exige en función del tipo de establecimiento y uso al que está destinado, sin olvidar las características mínimas que deben cumplir cada uno de los aparatos, a fin de ser elementos verdaderamente seguros en lo que a este tipo de seguridad se refiere. Dichos reglamentos a los cuales recurriremos constantemente en el desarrollo de la lección son: Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, el cual tiene la misión de establecer y definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios. Fue aprobado por el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre y está dividido en dos partes. La primera de ellas comprende el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios propiamente dicho, y la segunda, las disposiciones técnicas. Dichas disposiciones se encuentran divididas en dos apéndices. El primero de ellos establece las prescripciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, incluyendo además características e instalación, y el segundo todo lo relativo a su mantenimiento. Código Técnico de la Edificación, CTE. Se trata del conjunto de normativas en vigor que regulan la construcción de edificios en España desde 2006. En él se establecen los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad de las construcciones, definidos por la Ley de Ordenación de la Edificación, LOE. Se estructura en dos partes. La primera de ellas contiene las disposiciones y condiciones generales tales como ámbito de aplicación, estructura o clasificación de usos, y las exigencias que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos de seguridad y habitabilidad de la edificación. La segunda parte está formada por los llamados documentos básicos, DB, cuya adecuada utilización garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas de CTE. Estos documentos básicos se reparten de la siguiente manera. DBS, Seguridad Estructural. Compuesto por 5 documentos. Grado DB SEAE. Acciones en la edificación. Grado DBSA, Estructuras de acero. Grado DBSF, Estructuras de fábrica. Grado DBSM, Estructuras de madera. Grado DBSC, Cimentaciones. DBSI, Seguridad en caso de incendio. DBSUA, Seguridad de utilización y accesibilidad. DBHS, Salubridad. DBE, Ahorro de energía. DBHR, Protección frente al ruido. De todos ellos, el que realmente nos interesa dado el objetivo de este manual es el DBSI, Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, el cual establece la dotación de las instalaciones de protección contra incendios, equipos, aparatos y sistemas, exigible para cada tipo de edificio, en función de la actividad que en él se desarrolla, excluyendo los establecimientos y zonas de uso industrial, que son regulados por el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales,
RSCIEI aprobado por el Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre. Este documento básico se presenta desglosado en 6 bloques, los cuales se relacionan a continuación. SI1. Propagación interior. SI2. Propagación exterior. SI3. Evacuación de ocupantes. SI4. Instalaciones de protección contra incendios. SI5. Intervención de bomberos. SI6. Resistencia al fuego de la estructura. Para el presente tema serán de especial interés los documentos SI4, Instalaciones de protección contra incendios, y el SI1, Propagación interior. La última versión de este manual corresponde a junio de 2015. En ella, al igual que en todas las anteriores, se agregan los comentarios y anotaciones que periódicamente se van incorporando para una mejor aplicación del reglamento. Es importante destacar que este DBSI 4 es el que sustituye a la antigua NBE-CPI 96, Norma Básica de Edificación para las Condiciones de Protección contra Incendios de 1996. 2. Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Incluir en este libro el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios habría resultado una tediosa tarea, a la vez que por su extensión se habrían visto comprometidas muchas páginas. No obstante, los autores nos hemos permitido la licencia de extraer de él aquellos aspectos de mayor importancia a fin de reflejarlos aquí, facilitando así el estudio y la comprensión por parte del lector. A modo de consideraciones generales, se faculta al Ministro de Industria y Energía para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto. El presente Real Decreto entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A los aparatos, equipos o sistemas ya instalados o en proyecto de instalación, con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, únicamente les será de aplicación aquellas materias relativas a su mantenimiento. Tal y como hemos avanzado en el punto 1, detallamos con algo más de detenimiento la estructura del reglamento. Capítulo y objeto y ámbito de aplicación. Capítulo 2. Acreditación del cumplimiento de las reglas de seguridad establecidas en este reglamento. Capítulo 3. Instaladores, sección primera, y mantenedores, sección segunda. Capítulo 4. Instalación, puesta en servicio y mantenimiento. Apéndice y características e instalación de los aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios. Anexo al apéndice y relación de normas UNE que se citan. Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios. Con el único objetivo de ser concisos a la hora de explicar este documento y prácticos para desenvolvernos trabajando con él, se incluyen a continuación los artículos más relevantes referentes a los 4 capítulos del reglamento. Los apéndices I y 2 se irán desarrollando a lo largo del tema mientras se van describiendo los distintos aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios. En cuanto a la relación de normas UNE citadas en el anexo al apéndice primero, estas se van incorporando de forma actualizada en los capítulos del libro. Capítulo 1. Es objeto del presente reglamento establecer y definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios. Capítulo 2. El cumplimiento de las exigencias deberá justificarse mediante certificación de organismo de control, marca de conformidad. El Ministerio de Industria y Energía aceptará certificación de otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, siempre que ofrezca garantías equivalentes a las exigidas por la legislación española. Si un fabricante o importador se considera perjudicado por la no concesión o la retirada de la marca de conformidad, podrá manifestar su disconformidad ante el organismo que la conceda y, en caso de desacuerdo, ante los servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma. No será necesaria la marca de conformidad de aparatos,
equipos u otros componentes cuando estos se diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente. Capítulo 3. La instalación se realizará por empresas instaladoras debidamente habilitadas. Declaración responsable por tiempo indefinido. El órgano competente de la comunidad autónoma asignará de oficio un número de identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el registro integrado industrial. Las empresas instaladoras cumplirán. Documentación identificativa. Mínimo 1 técnico titulado. Disponer medios técnicos necesarios para realizar la actividad con seguridad. Seguro responsabilidad civil. La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar certificados de instalación no realizadas por ella misma. Incumplimiento igual a cese actividad, sanción. Una vez concluida la instalación, la empresa instaladora facilitará al comprador o usuario de la misma la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento. Para las empresas mantenedoras, sección segunda, las mismas exigencias que para las instaladoras, sección primera, y además, cumplir con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales. Facilitar personal competente y suficiente. Informar por escrito al titular de deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente. Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento. Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas. El usuario de aparatos, equipos o sistemas que disponga de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento podrá adquirir la condición de mantenedor de las mismas presentando la declaración responsable ante el órgano competente de la comunidad autónoma. Capítulo 4. La instalación en los establecimientos y zonas de uso industrial requerirá la presentación de un proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente, debiendo indicar los aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de conformidad. En los edificios a los que sea de aplicación el código técnico de la edificación, las instalaciones de protección contra incendios se atendrán a lo dispuesto en el mismo. Antes de la puesta en funcionamiento, el titular de la instalación presentará ante el órgano competente en materia de industria de la comunidad autónoma un certificado de la empresa instaladora, firmado por el responsable técnico de la misma. Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este reglamento se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el apéndice 2. 3. Protección activa. Podemos definir la protección contra incendios como todas aquellas medidas que se adoptan bajo un amparo normativo y que comprenden todos los métodos y sistemas que se prevén en un recinto o edificación, con el objetivo de anticiparse a un posible incendio, facilitar la comunicación al personal, evacuar la zona afectada mediante un sistema de comunicación y alarma, y establecer métodos constructivos y sistemas para minimizar los efectos del fuego. Dicho esto, será para nosotros protección activa la adopción e instalación de equipos propiamente dichos, así como de todas aquellas actuaciones con las que por su acción directa son eficaces en sí mismas para comunicar, controlar o extinguir los efectos de un incendio. Procedamos pues a un estudio exhaustivo de todas ellas. 3,1. Extintores portátiles. 3.1,1. Definiciones. Un extintor portátil es un aparato que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna, la cual puede obtenerse de tres formas distintas. Por una compresión previa permanente, presión propia incorporada. Por una reacción química, no se utilizan hoy en día. Por la liberación de un gas auxiliar,
presión adosada. Está concebido para llevarse y utilizarse a mano, y en condiciones de funcionamiento, tiene una masa inferior o igual a 20 kilogramos. Los de presión permanente podemos clasificarlos en 3 tipos distintos. El agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, CO2. El agente extintor se encuentra en fase líquida y gaseosa, halones, obteniendo su presión de impulsión gracias a su propia tensión de vapor con ayuda de otro gas propelente. Recordemos cuando hablábamos del nitrógeno. El agente extintor es líquido o sólido pulverulento, cuya presión de impulsión se consigue con ayuda de un gas propelente. En los de presión no permanente el agente impulsor suele ser igualmente un gas inerte, tal como el nitrógeno o el anhídrido carbónico, pero que va contenido en un botellín presurizado incorporado dentro o fuera del extintor. También conocidos como extintores de presión adosada. Están regulados por la norma UNE EN 3A10-2010, la cual deroga a la anterior UNE 23110, que determina sus características generales. Agente extintor. Es el conjunto de productos contenidos en el extintor y cuya acción provoca la extinción. Carga. Es la masa o volumen de agente contenido en el extintor. Cuando se trata de agua, la carga del extintor se expresa en volumen, litros. En los demás casos se da la carga expresada en masa, kilogramos. Clasificación de extintores portátiles según su carga. Portátiles, cuando la masa transportable total es igual o inferior a 20 kilogramos. Sobre ruedas, debido a su excesivo peso superior a 20 kilogramos. Tiempo de funcionamiento. Es el período durante el cual tiene lugar la proyección del agente extintor sin interrupción, estando la válvula totalmente abierta y sin tener en cuenta el gas impulsor residual. Carga agente extintor, KGOL. Tiempo funcionamiento segundos. Menor que 3. 6. 3 a 6. 9. 6 o 10. 12. Mayor que 10. 15. Alcance medio. Es la distancia medida sobre el suelo, entre el orificio de proyección y el centro del recipiente que recoja mayor cantidad de agente extintor. Para dictaminar el alcance medio de un extintor, se realizan ensayos con recipientes cuadrados de 0,5 metros de lado. Eficacia. Es la aptitud para la extinción de una o varias clases de fuego definidas. Atendiendo a la eficacia, los extintores deben llevar un número y una letra. El número hace referencia a la cantidad de combustible que el extintor es capaz de apagar, según el hogar tipo que corresponda. La letra indica el tipo de fuego para el que el extintor es idóneo. Cuando un extintor sirve para varios tipos de fuego, llevará varias letras y el número de referencia junto a cada una de ellas. Muchas de estas características aparecen reflejadas en la etiqueta que incorpora el extintor, tal y como se muestra en la imagen, además del nombre o razón social de fabricante y temperatura máxima y mínima de servicio. Además, en la parte superior de la botella deberá ir indicado: presión de prueba hidráulica, marca de conformidad CE, número de serie del extintor, iniciales del envasador y modelo del extintor. Lote de producción 31,2. Hogares tipo. Los ensayos que realiza el fabricante para establecer la eficacia de un extintor, previa a su puesta en el mercado, se realizan bajo unas determinadas condiciones que van a definir el hogar tipo específico para cada clase de fuego. Hogar tipo para fuegos de clase A. Se trata de un apilamiento de 14 capas de vigas de madera de pino de sección cuadrada de 4 centímetros de lado, colocadas sobre un pedestal metálico. Las vigas dispuestas en el sentido de la anchura del hogar tienen una longitud fija de 50 centímetros. La longitud del hogar determinará la eficacia del extintor. Se coloca un recipiente debajo del apilamiento con gasolina y se enciende. Tras 2 minutos de combustión se retira el recipiente y se deja arder 6 minutos más, total 8 minutos, después de los cuales se considera que el hogar tipo se ha realizado y que se debe efectuar la extinción. El extintor puede ser descargado totalmente de una sola vez,
o por proyecciones sucesivas por el operario. Para que el ensayo sea aceptable, todas las llamas deben ser extinguidas y no debe reaparecer ninguna durante los 3 minutos siguientes a la descarga total del extintor. Se considera que un extintor es capaz de extinguir el fuego cuando de 3 ensayos efectuados cada uno con un extintor lleno, se realizan 2 extinciones. Si los 2 primeros ensayos son aceptables, el tercero no es necesario. Ejemplos de eficacia en función del hogar tipo clase A. Eficacia extintor según hogar tipo. En vigas madera de 50 centímetros en cada capa. Longitud del hogar tipo M. 5A. 5. 0,5. 13A. 13. 1,3. 21A. 21. 2,1. 43A. 43. 4,3. 55A. 55. 5,5. Hogar tipo para fuegos de clase B. Este hogar tipo está basado en una serie de recipientes cilíndricos de chapa cuyas dimensiones quedan establecidas por normativa. El número que precede a la letra B representa el volumen de líquido en litros que contiene el recipiente, 1/3 de agua y 2/3 de heptano. La superficie del recipiente, expresada en decímetros cuadrados, es por convenio igual a este número multiplicado por 3,14 número pi. El ensayo debe comenzar después de haber dejado ardiendo libremente el hogar durante 60 segundos. Se considera que un extintor es capaz de extinguir el fuego cuando de 3 ensayos efectuados cada uno con un extintor lleno, se realizan 2 extinciones. De igual manera que el anterior, si los 2 primeros ensayos son aceptables, el tercero no es necesario. Hogar tipo para fuegos de clase C, compuesto por botellas de gas propano, cada una con aproximadamente 33 kilogramos de gas, en estado líquido y con un diámetro de la válvula de 7 milímetros, que se conectan en paralelo a un tubo colector, diámetro interior de unos 25 milímetros. En cada ensayo, el gas se toma de las botellas en fase líquida, procediéndose a su inflamación en el extremo de la conducción después de haber abierto la válvula. No se exige ninguna duración de combustible previa. Hogar tipo para fuegos de clase F. El ensayo sobre fuego clase F consiste básicamente en calentar un recipiente con una cantidad determinada de aceite hasta que se autoinflame. En ese momento se retira la fuente de calor y tras 2 minutos aproximadamente se ataca el fuego. Al igual que con las eficacias A y B, es necesario apagar 2 hogares en 3 intentos. El número que acompaña a la clasificación F se corresponde con la cantidad de aceite expresado en litros que contiene el hogar. Este ensayo viene regulado por la norma UNE EN 3-7 en 2004 más A1 en 2008. 3.1,3. Retimbrado. La vida útil de un extintor es de 20 años, durante los cuales se le somete a una prueba hidráulica llamada retimbrado. Esta prueba es de obligado cumplimiento según el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, publicado el 5 de febrero de 2009, cada 5 años. La ITC-MIEAP 5 vigente hasta ese año, fue derogada por dicho reglamento. El mismo reglamento establece que todos los equipos a presión de las instalaciones que estén sujetos a inspecciones periódicas deberán disponer de una placa realizada con materiales duraderos, en la que se indique el número de identificación otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma, la presión máxima de servicio de la instalación, la presión de prueba del equipo o conjunto, su categoría y grupo, así como las fechas de realización de las inspecciones, el nivel de inspección realizado y el sello de la entidad responsable de la inspección. Las placas serán legibles e irán colocadas en un lugar visible del equipo o conjunto. El timbrado, primera prueba, lo realiza el fabricante de los aparatos antes de ponerlos a la venta, y debe figurar en el envase del extintor, pH, como se ha concretado antes en la parte superior de la botella. Esta prueba sirve para los primeros 5 años. Al cabo de este tiempo, la empresa mantenedora que el cliente elija
deberá hacerse cargo del mantenimiento y realizar una segunda prueba a los 5 años, una tercera a los 10 y una cuarta prueba a los 15 años. Cada tipo de extintor tiene su presión de timbre, así que tendrán que ser retimbrados de acuerdo con esa presión, que para los extintores de polvo suele ser de 2,5 kLOGRAMPRSQARECNT con una presión de servicio de 15 bar, y para los de CO2, la prueba de presión hidráulica es de 250 kLOGRAMPRSQARECNT siendo su presión de servicio de 150 bar. 3.1,4. Ubicación. La ubicación o distribución de los extintores portátiles será a una distancia no mayor de 15 metros desde cualquier origen de evacuación hasta el extintor más próximo, entendiendo por origen de evacuación a todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona 5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 metros cuadrados, como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, despachos de oficinas, etc. A la hora de colgarlo, su parte superior no podrá ubicarse a una altura superior a 1,70 metros del suelo. Además deberán ser fácilmente accesibles y visibles, estar próximos a los puntos de utilización y también a las salidas de evacuación. 3.1,5. Mantenimiento. Cada 3 meses. Cada año. Cada 5 años. Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas, boquilla, válvula, manguera, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. A partir de la fecha de timbrado del extintor, y por 3 veces se procederá al retimbrado del mismo. Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor, o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 3.1,6. Dotación según DBSI 4. Tanto para este caso concreto de los extintores, como para el resto de aparatos, equipos y sistemas que se describen en este tema, a la hora de determinar la dotación de cada uno de ellos que establece el documento básico de seguridad contra incendios, se hará de forma individualizada para cada uso especificado en este. Así, los que se mencionan en el DBSI son: general, residencial, vivienda, administrativo, residencial, público, hospitalario, docente, comercial, pública, concurrencia, aparcamiento, uso, dotación, general. 1 extintor eficacia 2.1 A113B a 15 metros de recorrido desde todo origen de evacuación. En zonas de riesgo especial. Residencial, vivienda. Administrativo. Residencial, público. Hospitalario. En zonas riesgo especial alto, con superficie mayor que 500 metros cuadrados se ubicará un extintor de 25 kilogramos 2.500 metros cuadrados, polvo o CO2. Docente. Comercial. En agrupaciones de locales de riesgo especial medio-alto de superficie mayor que 1.000 metros cuadrados, a un extintor de 50 kilogramos de polvo 1.000 metros cuadrados. Pública, concurrencia. Aparcamiento. Las zonas de riesgo especial a las que se hace referencia en el DBSI 4 son las que vienen definidas en el DBSI 1, concretamente en su capítulo 2 de este reglamento. 3,2. Bocas de incendio equipadas.
Una boca de incendio equipada, llamada de forma más común por sus siglas, BI, permite transportar y proyectar agua hasta el lugar del incendio y consta de un soporte para la manguera, una válvula de cierre manual, una manguera plana o semirrígida equipada con racores y una lanza. Dichos elementos se encontrarán acoplados entre sí y alojados en un armario. Además, deberán estar conectados a una red de abastecimiento de agua permanente con servicio en carga. Su eficacia radica en que una persona por sí sola y sin formación específica sobre su uso tiene la posibilidad de disponer de agua de forma inmediata, pudiendo intervenir en los primeros minutos del incendio antes de la llegada de los bomberos, disminuyendo así los efectos de su propagación. 3.2.1. Tipos. Las bocas de incendio equipadas, BI, se denominan por los diámetros nominales de las mangueras. Según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios existen dos tipos. 3.2.1.1. B y E de 25 mm. Sus características están reguladas por las normas UNE EN 671-1. Mangueras semirrígidas. Suele instalarse en establecimientos con carga calorífica no muy alta, tal y como veremos en el apartado dedicado a su dotación. Su caudal es más reducido que en las de 45 mm. Al ser la manguera de tipo semirrígida, no es necesario desplegar el carrete o devanadera por completo sobre su soporte para que pueda circular el agua por ella. Dicha manguera tendrá una longitud máxima de 30 metros. Su presión máxima de servicio, presión más alta que se puede dar en el sistema en condiciones extremas de funcionamiento, es de 1,2 bar, mientras que sus presiones de ensayo y de rotura son de 18 y 30 bar respectivamente. En lo que a caudales se refiere, la red de abastecimiento de agua debe garantizar un caudal de 90 L para cada B y E de 25 mm, exigiéndose el funcionamiento en el supuesto de 2 B y E simultáneas manteniendo 180 L. El alcance exigido para este tipo de boca de incendio equipada, trabajando a 2 bar de presión, no debe ser inferior a 10 metros, si se lanza a chorro compacto, o 6 metros, en cortina. Para la posición de lanza en forma cónica son 3 metros de alcance. 3.2.1.2. B y E de 45 mm. La B y E de 45 mm se utiliza en aquellos lugares en los que se prevén incendios importantes, ya sea por la carga calorífica aportada por los combustibles, o por sus especiales características o condiciones, como por ejemplo en determinadas industrias. En este caso la longitud máxima de su manguera está establecida en 20 metros. Al tratarse de una manguera plana, es imprescindible desenrollarla entera para poder trabajar con ella. Esto se hará de distintas formas en función del tipo de montaje que tenga instalado sobre su soporte, existiendo 3 tipos. El primero de ellos, o tipo 1, consiste en un soporte de devanadera giratoria, mientras que el denominado como tipo 2 incorpora la manguera con un plegado doble. Por último, el tercer tipo se corresponde con las mangueras liadas en zigzag. En lo referente a las presiones, están definidas para las B y ES de 45 mm, presión máxima de servicio igual a 12 bar. Presión de prueba de 24 bar y presión de rotura de 42 bar. El caudal aportado para el funcionamiento de 2 B y E de este diámetro es de 240 L, 120 cada una. Sin embargo, y de acuerdo con el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, cuando se trate de riesgo alto, se exige garantizar el funcionamiento simultáneo de 3 B y E de 45 mm durante un tiempo de autonomía de 90 minutos. En cuanto a sus alcances, serán exactamente los mismos que para las de 25 mm. La norma UNE en 671-2 es la que define sus características. 3.2.2. Instalación. La mayor parte de las BIES están alojadas en armarios, los cuales deben estar provistos de una puerta, y pueden estar equipados con una cerradura para impedir su uso por personas no autorizadas salvo en caso de emergencia, o si hay que acceder a su interior para tareas de mantenimiento, por medio de una llave. Los armarios con puerta provista de cerradura
deben estar dotados de un dispositivo de apertura de emergencia, que puede estar protegido por un material transparente de rotura fácil. Las BIES deben disponer de un abastecimiento de agua, que aporte el caudal de agua necesario en litros por minuto y a la presión suficiente. Según el tamaño del edificio y riesgos, y especialmente en el caso de riesgos industriales, estarán complementadas con hidrantes exteriores. El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios exige que la red de tuberías deberá proporcionar, durante 1 hora, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos vías hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar, 2 kILOGRAMPRSQARFENTIMETR, en el orificio de salida de cualquier BIE. La red se protegerá contra la corrosión, las heladas y las acciones mecánicas en los puntos que se considere preciso. El sistema de bocas de incendio equipadas se someterá antes de su puesta en servicio a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kilopascales, 10 kILOGRAMPRSQARFENTIMETR, manteniendo dicha presión de prueba durante 2 horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. Siempre que sea posible, se instalarán en el interior de los edificios, en elementos tales como paramentos y pilares, ubicándolas a una altura máxima de 1,5 metros del suelo, medidos al eje en las BIES de 45 milímetros, o contándolos hasta el punto justo donde se encuentren la lanza y la válvula de apertura, pudiendo estar el soporte algo más elevado, en las BIES de 25 milímetros. Se procurará mantener alrededor de ellas una zona libre de obstáculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad. Se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 metros de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. Definimos sector de incendio como un espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego, durante un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar o excluir el incendio para que no se pueda propagar a o desde otra parte del edificio. El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como alcance nominal de esta la longitud de su manguera incrementada en 5 metros. La separación máxima entre BIE será de 50 metros. Al mismo tiempo, ningún punto del local protegido se encontrará a más de 25 metros de la BIE más próxima sobre recorrido real. 3.2,3. Mantenimiento. Cada 3 meses. Cada año. Cada 5 años. Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. Comprobación por lectura del manómetro de la presión de servicio. Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. Desmontaje de la manguera y ensayo de esta en lugar adecuado. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas. Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia, patrón, acoplado en el racor de conexión de la manguera. La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 1,5 kILOGRAMP, RSQARFENTIMETR. 3.2,4. Dotación según DBSI 4. Uso. Dotación. General. En zonas de riesgo especial alto, en las que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas. Residencial vivienda. Administrativo. Si la superficie construida es mayor que 2.000 metros cuadrados. Residencial público.
Si la superficie es mayor que 1000 metros cuadrados, o el establecimiento está pensado para dar alojamiento a más de 50 personas. Hospitalario. En todo caso. Docente. Si la superficie construida es mayor que 2000 metros cuadrados. Comercial. Cuando la superficie construida es mayor que 500 metros cuadrados. Publica concurrencia. Cuando la superficie construida es mayor que 500 metros cuadrados. Aparcamiento. Si la superficie es mayor que 500 metros cuadrados. Se excluyen aquí los aparcamientos robotizados. 3,3. Columna seca. 3.3,1. Definición. Consiste en una conducción vacía, de ahí el nombre de columna seca, que partiendo de la fachada del edificio a través de una toma de alimentación, discurre generalmente por la caja de la escalera, a lo largo de la cual dispone de bocas de salida para conexión de las mangueras que han subido los bomberos para efectuar la extinción, evitando así realizar instalaciones demasiado largas. 3.3,2. Elementos. Toma de fachada o toma de alimentación para conectar las autobombas, que son las que mandan la presión y el caudal de agua necesarios para extinguir el incendio. Alojada en una hornacina de 55 centímetros de ancho, 40 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad, provista de tapa metálica con cierre de resbalón para llave de cuadradillo de 8 milímetros y bisagras en su parte inferior que permitan su total abatimiento, pintada de blanco con la inscripción «Uso exclusivo bomberos» en letra roja. El centro de sus bocas deberá estar a 90 centímetros del suelo, en lugares accesibles al servicio de extinción de incendios y lo más próximo posible a la columna. Caso de no estar situadas junto al acceso principal del edificio, se señalizará su situación. Tiene una llave de purga, con diámetro mínimo de 25 milímetros para vaciado de la columna, una vez utilizada. Incorpora una bifurcación con dos conexiones, llaves siamesa, para mangueras con llaves incorporadas, racores tipo Barcelona, normalizados por la UNE 234003, de 70 milímetros de diámetro y con tapas sujetas con cadenas. Columna. Es una tubería de acero galvanizado que discurre, como hemos dicho, por la caja de la escalera y tiene un diámetro nominal de 80 milímetros. Tomas de planta. En todos los pisos pares hasta el octavo, segundo, cuarto, sexto, octavo, a partir del cual deberán existir en todos y cada uno de ellos. Estarán alojadas en hornacinas de dimensiones ligeramente distintas a las de la toma de fachada. 55 centímetros de ancho, 35 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad, provistas de tapa de cristal con la inscripción «Uso exclusivo bomberos» en letra roja. Irán situadas en el embarque de la escalera y con el centro de sus bocas a 90 centímetros del suelo. Llave de seccionamiento. Esta llave se instala cada 4 pisos con el objetivo de poder cortar el agua que circula por la columna si así fuese necesario. Su ubicación exacta es justo encima de la toma de planta. Todas las llaves de la instalación serán modelo bola, con palanca incorporada. La instalación de columna seca se someterá antes de su recepción a una presión de 1,5 kILOGRAMPRSQUARFNTIMETR durante 2 horas, sin que aparezcan fugas en ningún punto de la instalación. 3.3,3. Mantenimiento. 3.3,4. Dotación según DBSI 4. Uso. Dotación. General. Residencial vivienda. Si la altura de evacuación es mayor que 24 metros. Administrativo. Si la altura de evacuación es mayor que 24 metros. Residencial público. Si la altura de evacuación es mayor que 24 metros. Hospitalario. Si la altura de evacuación es mayor que 15 metros. Docente. Si la altura de evacuación es mayor que 24 metros. Comercial. Si la altura de evacuación es mayor que 24 metros. Publica concurrencia. Si la altura de evacuación es mayor que 24 metros.
Aparcamiento. Si el edificio tiene más de 3 plantas bajo rasante o 4 plantas sobre rasante, con tomas en todas sus plantas. 3,4. Hidrantes. Se trata de un elemento de lucha contra el fuego permanentemente conectado a la red de abastecimiento, de la cual depende y destinado a suministrar agua, por lo general a las autobombas o bombas nodriza en caso de necesidad, aunque también pueden acoplarse a él directamente mangueras o monitores. Se encuentran en la vía pública, normalmente próximas a edificios o industrias. 3,4,1. Tipos. 3.4.1.1. Columna. Los hidrantes de columna están conectados a las tuberías de la red de distribución, emergiendo desde ellas a través del suelo. Están regulados por la norma UN-EN 14384 en 2006, la cual deroga a la antigua UNE 23405. Un hidrante de columna consta de los siguientes elementos. Cabeza. Parte superior del hidrante que incorpora el mecanismo de accionamiento de la válvula principal y las bocas de conexión para conectar las mangueras. Los hidrantes de 80 mm estarán provistos de 2 bocas de 45 mm de diámetro nominal y una boca de 70 mm. Dichas bocas llevarán acoplados racores según UNE 23400, tipo Barcelona, con sus correspondientes tapas. Los hidrantes de 100 mm estarán provistos al menos de 2 bocas de 70 mm y una de 100 mm, tipo Stors. Cuerpo de válvula. Parte del hidrante que se conecta a la tubería general de alimentación. Carrete. Tramo que une la cabeza y el cuerpo de válvula. Su función es ajustar la distancia entre estos dos componentes. Válvula principal. Formada por el ya mencionado mecanismo de accionamiento, cuya misión es permitir accionar el eje de apertura y cierre del paso de agua. Válvula de drenaje. Dispositivo gracias al cual se puede vaciar la columna de agua tras su uso. Especialmente práctico si existe riesgo de heladas. Nivel de rotura o nivel de tierra. Zona de fijación de la parte vista del hidrante a la subterránea por donde partiría el hidrante en caso de un impacto, evitando mayores daños al resto de la instalación o la salida de agua. Existen hidrantes de columna seca y de columna húmeda. Los componentes son similares, siendo la diferencia entre ambos que este último tiene el agua ocupando continuamente el interior del hidrante. Los hidrantes se clasificarán según el diámetro nominal de la brida de conexión, en hidrantes de 80, de 100 y de 150 mm. 3.4.1.2. Arqueta. Los hidrantes de tipo arqueta tienen una entrada inferior o lateral que conecta a la red general, en cuya parte opuesta se sitúa el mecanismo de cierre. Existen modelos con 1 y 2 bocas de conexión. Sus dimensiones, arqueta y su correspondiente tapa, serán suficientes para el fácil manejo de la válvula de cierre y racores, estando separadas de estos un mínimo de 5 centímetros. Se regulan bajo la norma UN-EN 14339 en 2006, que deroga a la anterior UNE 23407. De forma parecida a los de columna, salvando las evidentes diferencias como puede apreciarse en la imagen, están compuestos por arqueta, en la que el hidrante irá alojado, bajo el nivel de tierra. Deberá incorporar tapa y un marco o cerco de hierro fundido. Mecanismos de accionamiento. Estará formado por una tuerca, en la que se roscará la parte superior del eje que transmitirá el movimiento axial a la válvula de cierre. El sistema funciona con una llave de cuadradillo de 25 por 25 milímetros, mismas medidas que en los hidrantes de columna, con la diferencia de que aquí el cuadradillo irá junto a una barra alargada que permita un cómodo acceso al interior de la arqueta. Válvula de drenaje. Con el mismo funcionamiento que en el otro tipo de hidrantes. Bocas de conexión. Pueden ir provistos de 1 o 2 bocas con diámetros de 70 milímetros. 3.4,2. Instalación. Se efectuará siempre en lugares fácilmente accesibles,
fuera del espacio destinado al tránsito o estacionamiento del tráfico rodado y debidamente señalizados conforme a la norma UNE 23033. El diseño y la alimentación de la red que contenga a los hidrantes serán adecuados para que, bajo la hipótesis de puesta en servicio de los dos hidrantes más próximos a cualquier posible incendio, el caudal de cada uno de ellos sea, como mínimo de 500 litrosperminute para hidrantes de 80 mm, y de 1,000 litrosperminute para hidrantes de 100 mm, durante 2 horas, y con una presión mínima de 1 kg/AMPRSQ, ARCNT y METR. Según las normas UNE ya citadas que determinan sus características, los hidrantes, tanto los de columna como los de arqueta, deberán disponer de una presión de funcionamiento de 16 bar y una presión máxima de 25 bar. 3.4.3. Mantenimiento. Cada 3 meses. Cada 6 meses. Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados. Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto. Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. 3.4.4. Dotación según DBSI 4. Uso. Dotación. General. Si la altura de evacuación descendente es mayor que 28 metros o ascendente mayor que 6 metros. También si la densidad de ocupación es mayor que 1/5 m2, y la superficie está entre 2,000 a 10,000 m2. Al menos uno hidrante 10.000 metros cuadrados. Y uno más 10.000 metros cuadrados o fracción. Residencial vivienda. Si la superficie está entre 5,000 a 10,000 metros cuadrados, un hidrante. Y uno más 10.000 metros cuadrados o fracción. Administrativo. Si la superficie está entre 5,000 a 10,000 metros cuadrados, un hidrante. Y uno más 10.000 metros cuadrados o fracción. Residencial público. Si la superficie está entre 2,000 a 10,000 metros cuadrados, un hidrante. Y uno más 10.000 metros cuadrados o fracción. Hospitalario. Si la superficie está entre 2,000 a 10,000 metros cuadrados, un hidrante. Y uno más 10.000 metros cuadrados o fracción. Docente. Si la superficie está entre 5,000 a 10,000 metros cuadrados, un hidrante. Y uno más 10.000 metros cuadrados o fracción. Comercial. Si la superficie está entre 1,000 a 10,000 metros cuadrados, un hidrante. Y uno más 10.000 metros cuadrados o fracción. Publica concurrencia. En cines, teatros, auditorios, discotecas con superficie entre 500 a 10,000 metros cuadrados, un hidrante. En recintos deportivos entre 5,000 a 10,000 m2, un hidrante. Aparcamiento. Si la superficie está entre 1,000 a 10,000 metros cuadrados, un hidrante. Y uno más 10.000 metros cuadrados o fracción. 3,5. Sistemas de detección y alarma. Es fundamental para mitigar y contener los efectos de un incendio el poder contar con equipos o sistemas capaces de realizar una detección del mismo en su fase inicial, sobre todo bajo dos importantes condiciones, como son fiabilidad, la cual resulta ser una característica básica para la tranquilidad del usuario, y rapidez tanto en la detección de cualquiera de los fenómenos producidos por un fuego, como en la transmisión de las correspondientes alarmas o activación de los medios de extinción, entre otros necesarios para confinar, reducir y, si es posible, apagar el incendio. Estas van a ser las funciones de los sistemas de detección y alarma, cuyos elementos que los componen y modelos vamos a estudiar a continuación.
3.5,1. Componentes. 3.5.1.1. Central de detección. Es el centro neurálgico de todo el sistema, al cual alimenta. En función del modelo instalado, características y prestaciones, evidentemente todo ello proporcional a su precio, será capaz de ejecutar más o menos funciones, pasando así desde los diseños más simples que únicamente localizan un fuego una vez han recibido la señal de los detectores, hasta los que desarrollan otras tareas como cerrar puertas, conductos para cortar la evolución del humo, transmitir alarmas a los servicios de bomberos o activar dispositivos de extinción, sin olvidar indicar la condición de alarma de fuego tanto óptica como acústicamente. Además, es importante que sean capaces de memorizar toda esa información, así como avisar de cualquier incidencia en el funcionamiento del sistema, averías, cortocircuitos, fallos de alimentación. 3.5.1.2. Detectores. Son los órganos o elementos del sistema de detección que incorporan el sensor o sensores responsables de controlar permanentemente o a intervalos regulares un fenómeno físico o químico asociado a un incendio, interpretándolo y transmitiendo una señal eléctrica a la central de detección. La evolución tecnológica ha generado que hoy en día existan diversos tipos y modelos, dependiendo del fenómeno que son capaces de detectar. Es lo que se conoce como principios de detección o activación, y en función del empleado, localizarán el fuego en una u otra fase del mismo. Por ejemplo, un detector de tipo térmico o uno de llama interpretará sus respectivas señales, calor o radiación, más tarde que uno de humo, dado que este es uno de los productos de la combustión más precoces. Atérmicos. Basan su funcionamiento en el aumento de la temperatura producido en un incendio, transmitida hasta el techo donde se encuentran los sensores ubicados, por convección. Existen dos clases distintas de detectores térmicos. Los termostáticos accionan la alarma cuando la temperatura en el local protegido alcanza un valor preestablecido. Es por ello que su uso e instalación se realice más comúnmente en lugares no demasiado grandes, en los que el incremento de calor se aprecie con relativa rapidez. Aun con eso, la detección por este sistema es algo más lenta que en los otros. Su funcionamiento es sencillo. Dos piezas metálicas, bimetal, unidas entre sí en su interior integrando un circuito eléctrico, el cual se encuentra abierto sin corriente circulando por él, con distintos coeficientes de dilatación son afectadas por el calor emitido por el fuego, produciéndose una flexión en el metal de menor coeficiente, lo que provoca el cierre del circuito. El otro tipo es el denominado termovelocimétrico, en el que se mide la velocidad de incremento de la temperatura, en vez de avisar cuando ésta ha alcanzado un valor determinado. Generalmente, van calibrados para accionar la alarma cuando dicho aumento de temperatura llega a los 8 a 10 de GRECLS y USPRM y NUTE. B. Humo. Cuando un fuego se encuentra en su fase inicial, uno de los primeros productos que dan la cara es el humo. Por tanto, resulta evidente pensar que la rapidez con que estos sensores van a activar la alarma es considerablemente mayor a la del resto, especialmente si lo comparamos con los térmicos. Es sabido ya para nosotros que el humo está compuesto por una serie de partículas en suspensión. Pues bien, dichas partículas son las que van a permitir que los detectores realicen su función en base a dos principios. Los detectores que funcionan por ionización contienen una pequeña cantidad de material radiactivo que ioniza, como su nombre indica, el aire en una cámara detectora, haciendo que sea conductor de la electricidad. Sin embargo, al entrar el humo en el sensor, esa corriente circulante en el interior de la cámara de ionización se atenúa. Cuando esto ocurre hasta los valores preestablecidos, se genera una señal de alarma. Los fotoeléctricos, también conocidos como ópticos, consisten en un haz de luz permanente en el interior del sensor que se ve afectado por las partículas del humo, al atravesar estas dicho haz produciendo su oscurecimiento o su dispersión. C. Gases. Por lo general los gases para los que están calibrados son monóxido de carbono, CO, y dióxido de carbono, CO2,
cuyas características estudiaremos con mayor detenimiento en el siguiente tema, en el cual analizaremos también los distintos principios en los que basan su funcionamiento este tipo de sensores. Su rapidez de respuesta es mayor que en el caso de los detectores de humo, sin embargo suelen generar señal de alarma con más celeridad que los térmicos. De llama. Los detectores de llama consisten en unas lentes encargadas de aumentar las longitudes de onda de las radiaciones infrarrojas y ultravioletas de las llamas, haciéndolas incidir en una célula fotovoltaica capaz de detectarlas. Dado que podemos encontrar radiación de este tipo en ambientes y situaciones que no tienen por qué ser de incendio, pensemos en la radiación emitida por el sol o la que genera un arco eléctrico cuando estamos soldando. Es importante que este tipo de sensores incorporen unos filtros para discriminar las longitudes de onda en estos casos, evitando que se produzcan falsas alarmas. 3.5.1.3. Pulsadores. Son la parte manual de los sistemas de alarma de incendio. Permiten provocar voluntariamente dicha alarma en el lugar protegido, al tiempo que transmiten la señal a la central de detección, en cuya pantalla aparecerá indicado el pulsador que ha sido activado. Las fuentes de alimentación, 2, del sistema manual de pulsadores de alarma deberán cumplir idénticos requisitos que las de los sistemas automáticos de detección, regulados en la norma UNE-EN 54 en 2011, la cual derogó a la antigua UNE 23007, pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos sistemas. Esta fuente, según la norma, dispondrá de una autonomía de funcionamiento de 72 horas en estado de vigilancia y de media hora en estado de alarma. Se podrán autorizar duraciones de funcionamiento inferiores a 72 horas, pero siempre superiores a 24 horas, en función de la fiabilidad de detección de fallos en la red y de la duración probable de la reparación. Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. Además, estarán provistos de dispositivo de protección que impida su activación involuntaria. 3.5.1.4. Alarma de incendios. Cuando un sensor detecta alguno de los fenómenos producidos en un incendio para los que ha sido diseñado y transmite la correspondiente señal a la central de detección, se genera lo que conocemos como alarma de incendios. Es audible y además, cuando el local que se está protegiendo es susceptible de superar los 60 decibelios de ruido, la señal de alarma deberá ser visible. En cuanto a las fuentes de alimentación, se aplican las mismas condiciones que para el resto de elementos. La fuente secundaria puede ser igualmente común a ellos. 3.5.2. Mantenimiento. Cada 3 meses. Cada año. Sistema automático de detección y alarma de incendios. Comprobación de funcionamiento de las instalaciones, con cada fuente de suministro. Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc. Verificación integral de la instalación. Limpieza del equipo de centrales y accesorios. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Limpieza y reglaje de relés. Regulación de tensiones e intensidades. Verificación de los equipos de transmisión de alarma. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. Sistema manual de alarma de incendio. Comprobación de funcionamiento de la instalación, con cada fuente de suministro. Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes, reposición de agua destilada, etc. Verificación integral de la instalación. Limpieza de sus componentes. Verificación de uniones roscadas o soldadas. Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 3.5.3. Dotación según DBSI 4. Uso general. Dotación. Residencial, vivienda. Sistema de detección y alarma si la altura de evacuación es mayor que 50 metros. Administrativo. Sistema de detección si la superficie es mayor que 2.000 metros cuadrados en zonas de riesgo alto,
o si la superficie es mayor que 5.000 metros cuadrados en todo el edificio. Y si la superficie es mayor que 1.000 metros cuadrados, contará con sistema de alarma. Residencial público. Sistema de detección y alarma si la superficie es mayor que 500 metros cuadrados. Hospitalario. Sistema de detección y alarma en todo caso. Mayor que 100 camas a comunicación directa con bomberos. Docente. Sistema de detección si la superficie es mayor que 2.000 metros cuadrados en zonas de riesgo alto. Si es mayor que 5.000 metros cuadrados en todo el edificio. Y si la superficie es mayor que 1.000 metros cuadrados, contará con sistema de alarma. Comercial. Sistema de detección si la superficie es mayor que 2.000 metros cuadrados. Sistema de alarma si la superficie es mayor que 1.000 metros cuadrados. Pública concurrencia. Sistema de detección si la superficie es mayor que 1.000 metros cuadrados. Sistema de alarma si la ocupación es mayor que 500 personas, con sistema apto para emitir mensajes por megafonía. Aparcamiento. Sistema de detección si la superficie es mayor que 500 metros cuadrados. En aparcamientos robotizados, pulsadores manuales de alarma en todo caso. 3,6. Sistemas automáticos de extinción. En función del tipo de combustible que se pretende proteger, será más conveniente un agente extintor u otro. El tipo de agente determinará la instalación de sistema automático de extinción que proceda en función del riesgo. Estos sistemas son en realidad un componente más de los sistemas de detección, ya que son estos los que ejecutan la orden de activación en caso de necesidad. No obstante, existen modelos como los de rociadores, conocidos más comúnmente como sprinklers, en los que ellos mismos incorporan su propio detector térmico, como veremos a continuación. 3.6,1. Tipos. 3.6.1.1. Agua. El modelo más extendido de sistema de extinción de incendios por agua es el de rociadores. Un sistema de tuberías por el techo cuyo origen es un depósito de abastecimiento de dicho agente extintor, el cual es impulsado por un grupo de presión o bomba, ya sea eléctrica, de gasoil, o bomba jockey, encargada de mantener constante la presión en el sistema cuando ocurren bajadas de presión en la red. Se encarga de transportar el agua hasta los rociadores. Estos rociadores, según la forma en la que se encuentren instalados, reciben el nombre de colgantes si el deflector está orientado hacia abajo, montantes si está hacia arriba, o convencionales que combinan ambas opciones. Hemos indicado al comienzo del apartado 3,6 que los rociadores son en sí mismos detectores de incendio, concretamente del tipo térmicos. Esto es debido a que incorporan una ampolla o fusible sensible al calor, que provoca su rotura cuando se alcanzan ciertos grados de temperatura. Existen distintas ampollas para diferentes niveles de calor. Podemos clasificarlas en función de sus colores para distintos grados. Están regulados por la norma UNE-EN 12259 en 2000. Una variedad de estos sistemas son los de nebulización de agua, considerados como una técnica alternativa sustitutiva de los salones, tal y como estudiamos en el tema 5. 3.6.1.2. Espuma. Son un sistema muy similar al de rociadores de agua, con la salvedad de que para la formación de la espuma, es necesario que incorporen una serie de elementos, de forma similar a los que estudiamos en el tema anterior. Estamos refiriéndonos a los dosificadores y a los generadores o lanzas. Estas instalaciones cuentan también con depósitos de espumógeno adecuado al combustible de la zona de riesgo a proteger. Están regulados por la norma UNE-EN 13565 en 2005 más A1 en 2008. 3.6.1.3. Dióxido de carbono. Como su nombre indica, son sistemas que logran la extinción del incendio mediante el agente CO2, el cual se encuentra almacenado en unas botellas de gas conectadas en paralelo a un colector. A través de los conductos pertinentes a nivel del techo abarcan toda la zona de riesgo y llegan hasta las boquillas de descarga. Evidentemente, la capacidad de los recipientes de gas a presión
deberá ser suficiente para asegurar la extinción del incendio, la cual se logrará mediante aplicación local o inundación total, más efectiva. Ya hemos estudiado que el anhídrido carbónico tiene la capacidad de desplazar el oxígeno del aire, creando atmósferas irrespirables. Por ello, estos sistemas de extinción presentan ciertos riesgos en su utilización. Debido a ello, solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad del personal, incluyendo un retardo en su acción y un sistema de prealarma que permitan la evacuación de los ocupantes antes de la descarga del agente extintor. Regulados por la norma UN EN 15004 en 2009. 3.6.1.4. Halón. Con un funcionamiento muy similar a los de dióxido de carbono, conviene recordar que el uso del agente extintor halón está prohibido desde la firma del Protocolo de Montreal, a excepción de los denominados usos críticos. 3.6.1.5. Polvo. Este sistema de agente extintor es menos común por su elevado coste de mantenimiento. Sus características son las mismas ya explicadas en el apartado 2.3.1 del tema anterior de este manual. Se encuentran regulados por la norma UNE EN 12416 en 2001 más A2 en 2008. 3.6.2. Mantenimiento. El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios exige para los sistemas fijos de extinción de rociadores de agua, agua pulverizada, polvo, espuma y agentes extintores gaseosos el siguiente mantenimiento. Cada 3 meses. Cada año. Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto. Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos. Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan. Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control. Limpieza general de todos los componentes. Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso. Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma. Medida alternativa del peso o presión. Comprobación del estado del agente extintor. Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 3.6.3. Dotación según DBSI 4. Uso. Dotación. General. En todo edificio con altura evacuación mayor que 80 metros cuadrados. En cocinas con mayor que 20 kilovatios, de usos hospitalario y residencial público o 50 kilovatios, otros usos. En centros transformación, 1000 kV, y aparatos cuyo aislamiento tenga punto de inflamación menor que tricentésimo. Residencial vivienda. Administrativo. Residencial público. Si la altura evacuación es mayor que 28 metros, o la superficie es mayor que 5.000 metros cuadrados. Hospitalario. Docente. Comercial. Si la superficie es mayor que 1.500 metros cuadrados, y su carga fuego es mayor que 500 MGAJ o ULEPRSQ-AREMETR. Publica concurrencia. Aparcamiento. En todo aparcamiento robotizado. 4. Otras consideraciones del DBSI 4. A lo largo del punto 3 se ha ido desarrollando todo el DBSI 4, documento básico de seguridad contra incendios del Código Técnico de la Edificación. A través de tablas específicas para cada instalación, equipo o sistema de protección contra incendios, se ha determinado la dotación que se exige para cada establecimiento, en función del uso al que está destinado. No obstante, existe un elemento más, el cual no entra dentro del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y, por tanto,
no ha sido especificada su dotación según el documento básico. Se trata de los ascensores de emergencia, los cuales son exigibles en toda edificación con altura de evacuación mayor de 28 metros, salvo si nos referimos a uso hospitalario, que se exigirá cuando exista altura de evacuación superior a 15 metros. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios indicados. Su diseño, ejecución y puesta en funcionamiento, así como el mantenimiento de dichas instalaciones, materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. Un edificio, establecimiento o recinto debe estar protegido por una instalación cuando se exija expresamente para él, en función de su uso, superficie, ocupación, etc. O bien cuando se exija para el ámbito que engloba aquel, en función de las características de éste. Por ejemplo, una tienda con menos de 500 metros cuadrados no precisa estar protegida por una instalación de BIE, excepto si está integrada en un centro comercial con más de 500 metros cuadrados, el cual debe tener sus establecimientos protegidos por dicha instalación. A estos efectos, para considerar que una tienda de un centro comercial está protegida por la instalación de BIE, no es imprescindible que dichos equipos estén situados dentro de dicha tienda. Por otro lado, los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, de acuerdo al capítulo 1 del DBSI 1, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. El objetivo de este DB consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los objetivos se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que en caso de incendio se cumplan las exigencias básicas vistas en los anteriores apartados. Para los establecimientos y zonas de uso industrial, les será de aplicación el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales. Este DB sí es aplicable en edificios con carácter de permanente, por tanto no es aplicable a estructuras tipo carpas, circos, etc. No es aplicable a las condiciones de evacuación de zonas de uso exclusivo por personal especializado en mantenimiento, reparaciones, ni a los elementos destinados a dicho personal, escalas, accesos, etc. El capítulo 2 del DBSI 4 lleva por título Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. Únicamente establece el tamaño de las señales destinadas a los medios de protección descritos en él. Dichas señales vienen definidas en la norma UNE 23033-1 en 1981. 210 por 210 milímetros cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 metros. 420 por 420 milímetros cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 metros. 594 por 594 milímetros cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 metros. Además, el capítulo 2 especifica que las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 5. Protección pasiva o estructural. Entendemos por protección pasiva o protección estructural todas aquellas medidas que dependen solo de su mera presencia para ser eficaces, no solo para el área objeto de la protección sino también para el entorno. Por lo general son medidas que suelen afectar al proyecto de construcción del edificio. Según la normativa vigente, la protección pasiva debe garantizar el confinamiento y control de un incendio, la evacuación de los ocupantes, la estabilidad del edificio, el no desarrollo de un posible incendio. 5,1.
DBS I1. El primero de los documentos básicos lleva por título Propagación interior. Se encuentra dividido en 4 capítulos. 1. Compartimentación en sectores de incendio. 2. Locales y zonas de riesgo especial. 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. Con el objetivo de no extendernos demasiado, vamos a detallar varias definiciones que pueden resultar de gran interés para el fin que nos ocupa, para centrarnos después en el capítulo 1, compartimentación en sectores de incendio. 5,2. Definiciones. Resistencia al fuego de la estructura. Un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si durante un incendio el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. Si nos referimos a la resistencia al fuego de las puertas cortafuegos, es preciso aclarar la siguiente nomenclatura. Integridad y aislamiento. Subíndice 1 o 2 indica la definición de aislamiento utilizada según normativa. C. Indica que cumple el criterio de cierre automático y puede ser complementada por los dígitos de 0 a 5 según la categoría de uso. Los detalles serán incluidos en las especificaciones técnicas del producto. Dicho esto, y a modo de ejemplo, una puerta EI 160C5 nos indicaría que conserva su integridad y aislamiento durante 60 minutos y que dispone de cierre automático de categoría 5. En la nomenclatura anterior, habría quedado expresado como RF60. La clasificación de los materiales y elementos constructivos a efectos de su comportamiento ante el fuego es R. Capacidad portante es el tiempo durante el cual el elemento mantiene su resistencia mecánica. E. Integridad es el tiempo durante el cual el elemento impide el paso de las llamas y la producción de gases calientes en la cara no expuesta al fuego. 1. Aislamiento, que es el tiempo durante el cual el elemento cumple su función de aislante térmico para que no se produzcan temperaturas excesivamente elevadas en la cara no expuesta al fuego. A dichas siglas, que además pueden combinarse entre ellas, E y REI, les acompaña un número que indica el tiempo en minutos durante los cuales se cumplen las exigencias. Por ejemplo, un elemento clasificado como R90 mantiene su resistencia mecánica durante 90 minutos. Otro elemento EI30 conserva su integridad y aislamiento durante 30 minutos, mientras que un REI120 conserva su resistencia mecánica, su integridad y su aislamiento durante 120 minutos. Reacción al fuego de los materiales constructivos. Es el comportamiento de un material ante el fuego en función de su contribución al desarrollo del mismo. La clasificación que emplea el código técnico es la siguiente. A1. No combustible, sin contribuir al fuego en grado máximo. A2. No combustible, sin contribuir al fuego en grado menor. B. Combustible con contribución muy limitada al fuego. C. Combustible con contribución limitada al fuego. D. Combustible con contribución media al fuego. E. Combustible con contribución alta al fuego. F. Sin clasificar. Quedando anulada la clasificación anterior, M0, M1, M2 y M3. Otras siglas que también conviene tener en cuenta son las referentes a la opacidad de los humos producidos en un incendio, siendo S1 baja opacidad, S2 opacidad media y S3 alta opacidad. En cuanto a caída de gotas o partículas inflamadas, tenemos que D0 no las produce, D1 las produce en grado medio y D2 en grado alto. Y por último, según la aplicación, diremos que el subíndice FL es referente a materiales de suelos, mientras que el subíndice L es para materiales de aislamiento de tuberías y conducciones. Cuando no lleva subíndice se está hablando de materiales de techos y paredes. Pasillo protegido. Aquel que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un tiempo determinado. Escalera protegida.
Toda aquella de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio, que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un tiempo determinado. Sector de incendio. Es el espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar o excluir el incendio para que no se pueda propagar a o desde otra parte del edificio. Curva de temperaturas. La velocidad de crecimiento de la temperatura, el valor máximo de la misma y su duración son diferentes de un incendio a otro. La homologación de materiales de protección de estructuras exige medir su comportamiento frente al fuego. Para ello se ha definido en la normativa una curva temperatura-tiempo, en la que para un tiempo determinado se representa la trayectoria seguida por la temperatura y su límite máximo. 5,3. Compartimentación y sectores de incendio. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen a continuación. Las superficies máximas indicadas para ellos pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios que estén contenidos en dicho sector, no forman parte del mismo. Considerando el uso general, el DBSI 1 determina que todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio, excepto en edificios cuyo uso principal sea residencial vivienda. Los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 metros cuadrados y cuyo uso sea docente, administrativo o residencial público. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, debe constituir sector de incendio diferenciado cuando supere los siguientes límites. Zona de uso residencial vivienda en todo caso. Zona de alojamiento o de uso administrativo, comercial o docente cuya superficie construida exceda de 500 metros cuadrados. Zona de uso pública concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. Zona de uso aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 metros cuadrados. Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de independencia. Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable. Para el uso residencial vivienda se establece que la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 metros cuadrados, y los elementos que separan viviendas entre sí deben ser a menos 660. En cuanto al uso administrativo, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 metros cuadrados. Si nos referimos a un uso comercial, la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 metros cuadrados en general, o 10.000 metros cuadrados, en los establecimientos o centros que ocupen en su totalidad un edificio íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y cuya altura de evacuación no exceda de 10 metros, excepto en los siguientes casos. En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exento íntegramente protegido con una instalación automática de extinción, las zonas destinadas al público pueden constituir un único sector de incendio, cuando en ellas la altura de evacuación descendente no exceda de 10 metros, ni la ascendente de 4 metros, y cada planta tenga la evacuación de todos sus ocupantes resuelta mediante salidas de edificio situadas en la propia planta y salidas de planta que den acceso a escaleras protegidas o a los pasillos protegidos que conduzcan directamente al espacio exterior seguro. En centros comerciales, cada establecimiento de uso de pública concurrencia, en el que se prevea la existencia de espectáculos,
incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, etc., cualquiera que sea su superficie. Destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500 metros cuadrados, debe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestíbulo común a diferentes salas. En el caso de uso residencial público, el DBSI 1 detalla que la superficie construida de cada sector no debe exceder de 2.500 metros cuadrados, y que toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y uso previsto no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial, debe tener paredes 660 y en establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 metros cuadrados, puertas de acceso EI2 30C5. Para uso docente, si el edificio tiene más de una planta, la superficie de cada sector no excederá de 4.000 metros cuadrados. Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio. En lo que a uso hospitalario se refiere, las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales, quirófanos, UVI, etc., deben estar compartimentadas al menos en 2 sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie construida que no exceda de 1.500 metros cuadrados y con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 1.500 metros cuadrados, que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas no excedan de 25 metros. En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector no excederá de 2.500 metros cuadrados. Si consideramos el uso de pública concurrencia, la superficie de cada sector de incendio no será mayor de 2,50 metros cuadrados, con excepción de espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, museos, espacios para culto religioso o recintos polideportivos, feriales o similares, pueden constituir sector mayor de 2.500 metros cuadrados siempre que estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120. Tengan bien resuelta la evacuación mediante salidas de planta, que comuniquen con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio. Los materiales de revestimiento sean BS1, D0 en paredes y techos, y BFLS1 en suelos. La densidad de la carga de fuego, debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo, no exceda de 200 mGAJ o ULPRSQ, ARMTR. No exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. Las cajas escénicas deben constituir un sector diferenciado. Por último, para uso aparcamiento, este constituirá sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia. Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán compartimentados en sectores de incendio que no excedan de 10.000 metros cuadrados. En lo que a compartimentación horizontal se refiere, diremos que tiene como finalidad dificultar la propagación horizontal del fuego y humos. Sus elementos de protección delimitan los sectores de incendio. Algunos de estos elementos son muros o paredes cortafuegos. Son muros de carga, de cerramiento o de separación construidos con materiales incombustibles, que dividen al edificio en zonas aisladas entre sí, definiendo sectores de incendio. Su resistencia al fuego debe ser acorde al riesgo existente, por ello contará con el menor número de puertas y ventanas posibles, las cuales tendrán una resistencia al fuego del mismo grado. Separación por distancia. Se trata de una opción para separar sectores de incendio reduciendo la conducción y radiación de calor de unos combustibles a otros o entre edificios, aunque no siempre es viable esta opción. Puertas cortafuego. Su finalidad es proteger las aberturas que sea necesario practicar en los muros cortafuegos. La resistencia al fuego viene determinada por el material y el tipo de construcción de la puerta. Lograr frenar o disminuir las corrientes de convección producido en un incendio es el objetivo de la compartimentación vertical.
Es muy común en los incendios que ocurra su propagación a través de cajas de ascensor, huecos de escaleras, conductos de humos o de aire acondicionado, bajantes para cables, etc. Entre los elementos que entrarían dentro de este tipo de compartimentación destacamos: cortafuegos en conducto, en forma de trampillas que al ser accionadas taponan el conducto en cuestión. Techos de forjado. Deben impedir el desarrollo del incendio hacia otras plantas, para lo cual deberá ser incombustible, y poseer una capacidad portante ante el fuego R, que impida su debilitamiento y consiguiente derrumbe. Existen unas pinturas, denominadas intumescentes, cuya función es crear una barrera protectora en pilares metálicos, sobre todo, capaz de desarrollar una espuma aislante al incidir sobre ella las llamas. Huecos verticales. Ya mencionados. Hablamos de huecos de escaleras y ascensores, u otros similares, potenciales medios de propagación de incendios. Deberán ser incombustibles y con elevada resistencia al fuego, además de contar con puertas cortafuego que permitan su cierre. Ventanas. Las llamas u otros fenómenos derivados del incendio, ya estudiados, al calentar los cristales los rompen y al salir a la fachada radian calor hacia las ventanas de los edificios próximos y alcanzan las ventanas de la parte superior, permitiendo la entrada de las llamas al interior. Para poder proporcionar cierta seguridad en caso de incendio, deberán tener marco metálico y cristalera de vidrio armado, aunque una interesante solución constructiva consiste en hacer los forjados dejándoles ciertos salientes, obligando así a las llamas a separarse de la fachada. 5,4. Sistemas de control de humo. El control de humo pretende evitar la posibilidad de evacuarlo a través de las vías de escape de personas o de los conductos antes descritos, con el riesgo de propagar el incendio por su interior. De esta manera, los ocupantes del edificio tendrán una evacuación más segura, al tiempo que se está controlando la temperatura, dando salida a los gases calientes generados en el incendio. Ello se consigue modificando el movimiento del humo dentro de un edificio, accionando puertas cortafuegos o cortafuegos en conducto y actuando sobre los extractores y ventiladores. Gracias a estos últimos, se puede conseguir tanto eliminar el humo como favorecer la entrada de aire exterior, de forma mecánica o natural. Si además lo combinamos con la estrategia de poner en sobrepresión, o en despresurización si así nos interesa, los espacios que nos interese mantener limpios de humo facilitaremos aún más la tarea. Las entradas mecánicas de aire consisten en un ventilador de impulsión de aire que mediante un conducto conectado a dicha entrada o abertura permite un aporte limpio al interior. Existen distintas formas de facilitar entradas naturales de aire. La mayoría de ellas pasan por ser aberturas en fachadas tales como puertas o ventanas, incluso por escaleras. Los ventiladores de extracción, los cuales no deben ser empleados para evacuar el humo de las cajas de escalera. En estos casos se hará por barrido natural o poniéndolas en sobrepresión, deben garantizar por normativa un funcionamiento de al menos 1 hora, trabajando con humo a 400 grados Celsius. Dicha norma es la UNE EN 12101 en 2007. El DBSI 3 especifica claramente que, en los casos que se indican a continuación, debe instalarse un sistema de control de humos de incendio capaz de garantizar la evacuación de los ocupantes en condiciones de seguridad. Zonas de uso aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. Establecimientos de uso comercial o pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas. Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. En cuanto a los elementos que componen un sistema de control y evacuación de humo, podemos citar: cortinas o barreras, elementos separadores o canalizadores según convenga, que actúan como barreras cortafuegos. Están situadas a la altura del techo, y su misión es retener los humos y confinarlos al tiempo que se van evacuando de forma natural hacia el exterior por las aberturas o exutorios instalados. Podemos encontrarlas de varias clases rígidas, flexibles, fijas, móviles.
Exutorios. Aberturas manuales o automáticas instaladas tanto en fachadas como en cubiertas del edificio, para permitir la salida del calor y el humo en caso de incendio. Conexiones y elementos de control. Generalmente estos sistemas son activados desde la central de detección una vez que las señales pertinentes de existencia de un incendio han llegado hasta ella. 5,5. Iluminación y señalización de emergencia. Todas las características y exigencias sobre iluminación y señalización de emergencia vienen reguladas por la norma UNEEN 1838 en 2000. Existe una clasificación para el alumbrado de emergencia que lo divide en: alumbrado de seguridad. Garantiza la seguridad de las personas que evacúan una zona o tienen que terminar un trabajo peligroso antes de la evacuación. Alumbrado de evacuación. Permite el reconocimiento y utilización de los medios y rutas de evacuación cuando los locales están ocupados. Alumbrado antipánico. Reduce el riesgo de pánico y permite a los ocupantes dirigirse con seguridad hacia las rutas de evacuación. Alumbrado de zonas de alto riesgo. Garantiza la seguridad de las personas situadas cerca o que realizan trabajos potencialmente peligrosos y permite el cese controlado de esas actividades. Alumbrado de reemplazamiento. Permite la continuidad de las actividades normales sin cambios.